Al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo. Y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Con estas palabras de Pablo a los filipenses, iniciamos la celebración litúrgica en honor de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, un santo que ha dejado huella en la Iglesia y allá donde la Compañía, los jesuitas, están presentes. Por ello, esa obra de Dios que comenzó en el 1500 sigue en nuestros días floreciendo. Por ello, dándole gracias a Dios de todo ello y el bien que hemos recibido a través de la Compañía de Jesús, pues cómo no pedirles por sus intenciones y por que el Señor siga bendiciendo a través de María, Nuestra Señora de la Estrada, que así la llamaban en la época de San Ignacio en Roma, pues siga también acompañando en este último día del mes de julio. También relevo en las vacaciones donde unos vuelven y otros van. Santa María de la Estrada, es decir, del camino, es abogada también de los conductores. Por ello pedimos por todos aquellos que se ponen en camino con sus vacaciones o vuelven de ellas, para que los unos y los otros lleguen a feliz término. Lectura del libro de Jeremías. Al comienzo del reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, recibió Jeremías esta palabra de parte del Señor. Esto dice el Señor: ponte en el atrio del templo, y cuando los ciudadanos de Judá entren en él para adorar, les repites a todos las palabras que yo te mandé decirles. No dejes ni una sola. A ver si escuchan y se convierten cada cual de su mala conducta, y así me arrepentiré yo del mal que te he compensado hacerles a causa de sus malas acciones. Les dirás: esto dice el Señor, si no me obedecéis y cumplís la ley que os promulgué, si no escucháis las palabras de mis siervos los profetas, que os he enviado sin cesar, a pesar de que no hacíais caso, trataré en este templo como al de Silo, y haré de esta ciudad fórmula de maldición para todos los pueblos de la tierra. Los profetas, los sacerdotes y todos los presentes oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en el templo del Señor. Cuando Jeremías acabó de transmitir cuando el Señor le había ordenado decir a la gente, los sacerdotes, los profetas y todos los presentes lo agarraron y le dijeron: eres reo de muerte. ¿Por qué profetizas en nombre del Señor que este templo acabará como el de Silo y que esta ciudad quedará en ruinas y deshabitada? Y el pueblo se arremolinó en torno a Jeremías en el templo del Señor. Palabra de Dios. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Más que los pelos de mi cabeza son los que me odian sin razón. Numerosos los que me atacan injustamente. Es que voy a devolver lo que no he robado. Que me escuchen tu gran bondad, Señor. Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Mi oración se dirige a ti, Señor. El día de tu favor, que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Aleluya, 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 aleluya.
La palabra del Señor permanece para siempre, pues esa es la palabra del Evangelio que os anunció. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue a la ciudad y se puso a enseñar en su sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María, sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Palabra del Señor. Amén. Damos la bienvenida, hermanos, a todos los que a través de la televisión siguen la Eucaristía a las 11 de cada día, principalmente aquellos que más sufren por la enfermedad, por la ancianidad, por las dificultades de la vida que nunca se apartan de nuestra puerta. Entonces vamos a tenerles muy presentes a todos ellos, a toda la gente que ha ido a descansar de vacaciones, como una renovación y una invitación a saber mirar a lo alto, como nos decía el Papa León, y saber que la naturaleza, la creación de Dios, es una obra acabada en sí misma, pero mandada a custodiar, cuidar por el hombre. Por ello el Papa Francisco cuántas veces nos ha dicho que debemos cuidar la casa común, es decir, la tierra, el lugar donde vivimos, donde habitamos. Nuestro destino está muy unido a ella. La desgracia que estos días atrás hemos vivido con los grandes fuegos, y todavía les hay en algunos otros sitios, y ojalá que sean los últimos, nos da la idea de lo frágil que es la naturaleza cuando no la tratamos con cariño, cuando no la tratamos con mimo, cuando no somos responsables de los actos o las consecuencias de nuestros actos. Por ello, si nos admiramos con el Salmo 8 cuando dice: Señor Dios nuestro, cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la tierra y la belleza que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Es el quedarnos embelesados ante la naturaleza, la belleza de la naturaleza, que cuántas veces los hombres nos empeñamos en destruir y en afear. Hoy la Eucaristía queremos tener, como decía, muy presente a una persona que ha dedicado toda su vida al circo. Me estoy refiriendo a Lucía Rafaela Vassallo, del Circo Inimitable, que sigue caminando por nuestra geografía española. En Madrid también ha estado varias veces. El dolor ha llamado a la puerta de esa familia, y el dolor, o con dolor, pues despiden hoy los restos de la madre, de la hermana, de la esposa, de la tía, de la abuela. Por ello nos asociamos desde esta Eucaristía a su dolor y hacemos que nuestra oración sea súplica de impetración para pedir a Dios su eterno descanso. La figura de San Ignacio de Loyola que celebra hoy la Iglesia es una figura pionera. Ciertamente
que la Iglesia que surgió en el año 1934, cuando funda en París a los jesuitas la Compañía de Jesús, no es la misma que dejó años después, cuando fallecía en Roma un 31 de julio del año 1556. Ir a Roma significa, o al menos sería artísticamente un gran fallo, pero también de fe, no visitar dos iglesias. Roma tiene centenares de iglesias. Si una es bonita, la otra es mejor. Pero hay dos iglesias que sobresalen por su propia esencia, también de fe. La una, que la mandó fundar el mismo San Ignacio, donde él vivía. Por eso os decía antes la Virgen de la Estrada. Había un santuario pequeño allí, donde él hizo después la gran iglesia que se llama del Jesús, dedicada al nombre de Jesús. Pues entrar en la iglesia de Jesús es encontrarse pequeños ante tanta grandeza, ante tanta belleza. Pero si vamos caminando por el pasillo central y todo se nos va ampliando e envolviendo en la gran belleza de los altares laterales, pero principalmente el presbiterio y el crucero, si nos volvemos hacia la izquierda nos toparemos con un retablo precioso de mármoles preciosos donde está el sepulcro de San Ignacio de Loyola. La oración se hace plegaria sencilla ante la belleza que contemplan los ojos y ante la grandeza que fue capaz de crear aquel no muy alto personaje que dejó las armas de la guerra por entregarse completamente a la gloria o a la mayor gloria de Dios, como a él le gustaba decir. Al otro lado, junto al otro lado de esa iglesia, en el retablo de frente, encontramos el altar dedicado a su gran amigo, a San Francisco Javier, aquel que dejándolo todo se fue a tierras lejanas y nunca volviéronse a ver los dos amigos, aquellos que en París se habían encontrado y habían soñado con ser sacerdotes y anunciar el Evangelio a lejanas tierras. Él lo logró. Ignacio tenía una tarea muy ardua también que ejercer en la ciudad de Roma. Pocos años después de la fundación de la Compañía de Jesús, el Papa Pablo III la aprobó, un tiempo récord. Después, en el 1622, viene proclamado santo con San Francisco Javier, con Santa Teresa de Jesús, con San Isidro Labrador, con San Felipe Neri. Creo que son personajes maravillosos que les unió una misma fe, una misma pasión por la Iglesia y un mismo anhelo del cielo. La otra iglesia que es difícil ir a Roma y no ver es la dedicada a San Ignacio. Así se llama la iglesia de San Ignacio. Tiene unas pinturas a la glorificación del Santísimo Nombre de Jesús y al mismo San Ignacio espectaculares, más moderna que la otra, pero son ciertamente dos huellas profundas que ha dejado el arte, la fe, a lo largo de los tiempos en memoria de San Ignacio de Loyola. Hace poco, yendo también a un festival de circo en Barcelona, hace muy poco tiempo, principios de este mes, tuve la suerte de acercarme a Manresa para rezar, visitar la cueva donde ese joven, ya no tan joven, pero todavía joven, Ignacio estaba logrando una gran batalla consigo mismo. Era ese personaje que se encontraba vocacionado, llamado, sintiendo que el Señor quería algo de él y él no saber qué respuesta dar, si dejar las cosas de la vanidad del mundo y ser un gran famoso guerrero en batallas, o dedicar su vida a la gran batalla que es la evangelización por la gloria de Dios. En esas dudas o en ese afán, en esa pasión,
que se le había encendido ya en París cuando estudiaba con estos compañeros, que algunos de ellos le siguieron, que se retira a la cueva de Manresa, y allí en el silencio de una cueva, en la soledad de una cueva, en la austeridad de una cueva, es donde encuentra la luz profunda de saber que verdaderamente el Señor le quiere y le quiere ahí, en esa tarea evangelizadora y en esa tarea de animación de la compañía de Jesús. Es ahí en la cueva donde encuentra la huella, la veta profunda, no en la piedra, sino en su propio corazón, y no sin la inspiración de lo alto, escribe los ejercicios espirituales, que son los ejercicios por excelencia, y aquellas personas que en su vida dejan un hueco de silencio, dejan un hueco de tiempo para ponerse sencillamente a la escucha de Dios. Por ello tenemos mucho que agradecer a San Ignacio de Loyola y, cómo no, también la pasión y el amor por Cristo y su santo nombre, pero también por María, que la llamaba la Virgen del Camino. La podemos seguir llamando así, pero tiene tantos nombres que todos la sientan bien.